Buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a una capacitación más. Le rogamos al presentador, al ingeniero Roberto, si puede compartir la pantalla, por favor. Buenos días, Junior. Buenos días, ingeniero. Ahorita la estoy compartiendo. Me verifica si es así. Sí, perfecto, la logramos ver. Ok. Muy buenos días, mi nombre es Junior Alexis Reyes. Quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer a todos y cada uno de ustedes que están presentes en esta capacitación nuevamente, la cual se está llevando dentro de un marco del subproyecto del fortalecimiento en GIR y ACC del sector construcción UNA-US, desarrollado por diferentes entidades. Entre ellas pues tenemos la Dirección de Investigación Científica, la Facultad de Ingeniería de la Universidad, la Facultad de Ingeniería de la UES, auspiciado todo por la Cooperación Suiza en América Central, COSUDE, también con el apoyo de CESUCA y CEPREDENAC. Invitamos a cada una de las personas que pues están actualmente dentro de la capacitación a mantener durante todo momento la cámara y micrófono apagado. Así en el transcurso de la misma pues no vamos a tener ninguna interrupción. Si tienen alguna duda o alguna consulta la pueden escribir por medio del chat. Tenemos un equipo técnico que va a estar al pendiente de esas consultas y al final la presentación con mucho gusto contestaremos a cada una de esas interrogantes. Se las haremos saber al ingeniero Roberto. El día de hoy tenemos la presentación de la simulación hidrológica e hidráulica para inundaciones por el ingeniero Roberto Lía Granado Chaín. Previamente, antes de iniciar, pues tenemos presente al máster Julio Raudales, el vicerrector de Asuntos Internacionales, quien nos dará unas pequeñas palabras de bienvenida. Entonces, lo escuchamos, máster Raudales. Muy buenos días, muchas gracias y es un gusto estar acá con ustedes en esta mañana de sábado que creo que será muy provechosa para todas y todos quienes se encuentran acá presentes. Yo quisiera únicamente, y voy a tomar tu consejo de ser muy breve, únicamente para agradecer a CEPREDENAC, al SUCA y especialmente a la Cooperación Suiza, al COSUDE, a JICA también. Y un saludo muy cariñoso, muy cordial a las universidades, a la Universidad de El Salvador, que está presente también acompañando este importante seminario. Quiero decirles que en este preciso momento es más importante que quizás en todo lo largo de la historia que se sigan trabajando y tratando estos temas tan útiles para nuestros países que suelen pues tener tantas debilidades a nivel de la administración hidrológica en sus territorios. Así es que, pues, muchas gracias al ingeniero Granados Chaín por compartir con nosotros y nuevamente bienvenidas y bienvenidas a todas. Por favor, adelante. Muchas gracias, máster. Reiteramos a todos los presentes de mantener su cámara y micrófono apagado. De igual forma, a los que se vienen conectando durante toda la exposición, les invitamos a escribir en el chat sus diferentes preguntas, también cualquier comentario que tengan con referencia a la presentación. Estos pues serán leídos y recopilados por nuestro equipo técnico y al finalizar la presentación nosotros se los haremos llegar al ingeniero Chaín. En la conferencia del día de hoy se presentará el tema simulación hidrológica e hidráulica para inundaciones, la cual está integrada por las siguientes partes. Se dará una breve descripción de lo que es una cuenca, antecedentes en la cuenca, un breve análisis hidrológico, un análisis hidráulico y por último las conclusiones. Finalmente se compartirán algunas experiencias y algunos estudios realizados, ejemplos prácticos pues que les ayudarán en su vida profesional a visualizar mejor esta simulación hidrológica e hidráulica. Esta será presentada completamente por el ingeniero Roberto Elía Granado Chaín, para lo cual leeremos brevemente un resumen sobre sus estudios y su nivel de experiencia. Posee experiencia laboral y académica que está relacionado con el tema de la hidrología aplicada en el área de inundaciones, modelos hidrológicos,
modelos hidráulicos, estadística, procesos hidrológicos, sistemas de información geográfica, abordado bajo un enfoque de gestión integral del riesgo de desastre, cambio climático y también de ordenamiento territorial. Actualmente funge como analista de la gestión de riesgo y especialista en hidrología en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos. En esta realizó tareas de actualización en mapas de inundación para el distrito, diseño de obras de prevención y mitigación de inundación, diseño de sistemas de alerta temprana ante inundaciones en tiempo real. También posee experiencia laboral en Copeco entre los años 2014 y 2015 como oficial de prevención y evaluador de riesgo de desastre y también en atención de emergencias implementando herramientas como GeoNot en tiempo real para las emergencias de las manejadas en el sur. Posee experiencia laboral también y académica en la UNAM entre los años 2012 a 2014 como diseñador de proyectos de cosecha de agua lluvia y control de escorrentía superficial para barrios vulnerables a efectos del cambio climático por el Fondo de Adaptación. Fue egresado de nuestra alma mater como ingeniero civil, posee una maestría en ciencia de los recursos hidráulicos, orientación hidrología en la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos, ERIS, de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Además, es oficial de prevención certificado por Copeco bajo el marco de ley de la SINAGER. Algunos proyectos en los cuales ha participado, enfrentando riesgos climáticos en Honduras, disminuyendo vulnerabilidad y aumentando resiliencia en áreas urbanas pobres por PNUD. Modelo de precipitación, escorrentía en base a infiltración en la cuenca del río Chiquito. Esa fue su proyecto de tesis en la ERIS-USAC. Comparación de los métodos bloques alternos e hietograma histórico para la selección de tormentas de diseño, cuenca del río Chiquito, Tegucigalpa, Honduras, para la revista Agua y Saneamiento, ASA, de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria y Recursos Hidráulicos de la USAC. Modelo hidrológico hidráulico para la cuenca alta del río Choluteca como insumo para un sistema de alerta temprana para Tegucigalpa y Comayagüela. Además, algunas representaciones internacionales que ha tenido nuestro ponente. Participó como expositor en Antigua Guatemala en el primer Congreso de Gestión Integral del Riesgo. Participó en Corea del Sur en el entrenamiento para la preparación y respuesta para grandes desastres. Participación en el taller de becarios DAAD en San José de Costa Rica. También fungió como especialista en San Diego, California, para el desarrollo del modelo de cuenca urbana para eventos de inundación para Tegucigalpa y Comayagüela, desarrollado por la Hydrologic Research Center. Participación como expositor en congresos de ingeniería de la Universidad Católica de Honduras y participó como expositor en San Juan de Puerto Rico en el Congreso de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI. Cedo la palabra al ingeniero Roberto Granados Chaín para que desarrolle su presentación. También pues agradecerle por su ponencia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma y a los diferentes organismos que están patrocinando la misma. Gracias también a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos, que ha brindado todos los insumos y elementos para que estos estudios se puedan dar a cabalidad y que puedan servir para temas de diseño de obras de mitigación, de prevención, para el tema de sistemas de alerta temprana. El día de hoy estaré hablando un poco sobre simulaciones hidrológicas hidráulicas para inundaciones y colocaremos un ejemplo base que es el de una simulación de la cuenca de la Quebrada del Sapo. Muy conocidos por todos, casi por la mayoría, por el tema de inundaciones que se han repetido en años anteriores. Enfocaremos un poco esa temática en esa cuenca, la que están viendo en la portada, que es esta más o menos, y verificaremos con datos de lluvia actuales y mediante tormentas reales cómo se comporta el modelo que hemos preparado, el modelo hidrológico y el modelo hidráulico.
Como lo mencionaba el ingeniero Junior anteriormente, el contenido está desglosado en 5 puntos, que es la descripción biofísica de la cuenca. Hablaremos un poco de su área, su perímetro, sus longitudes, sus pendientes, etcétera. Algo importante, los antecedentes en la cuenca. Miraremos cuáles han sido las repercusiones que han tenido algunas tormentas dentro de la misma. Haremos un pequeño análisis hidrológico de la cuenca, presentaremos algunos modelos y también llegaremos al análisis hidráulico de la misma para obtener los mapas de crecida, de profundidad y de velocidad, que posteriormente se utilizan para el tema de análisis de amenaza y de riesgo por inundaciones. Y abordaremos un poco las conclusiones sobre el estudio. Pasamos a la parte de la descripción biofísica de la cuenca. La descripción biofísica de la cuenca la abordaremos en 3 puntos importantes, que es la ubicación de la cuenca. Les daré una pequeña vista de dónde se ubica. Los parámetros morfométricos de interés, los más importantes para el análisis, y la pendiente de la cuenca, cuánto es la pendiente de la misma. Bueno, la cuenca está ubicada más o menos al oeste de la ciudad de Comayagüela. Aquí ustedes pueden ver el Estadio Nacional y esta es la quebrada del Sapo y esta es su cuenca. Está conocidas colonias como la colonia 3 de Mayo, la Zapote Centro, Norte, los Profesores, el Cipile, etcétera. Son algunas colonias que están dentro de esta cuenca, que se ubica acá y que tiene su desembocadura en el río Choluteca. Voy a acercar un poco la imagen, que se pueden ver. La Quebrada del Sapo recientemente ha sufrido una... Disculpe, Roberto, un segundito. Fíjese Sí. que no se mueve un poco la presentación. ¿Podemos probar? Ok, ¿en qué diapositiva estoy? En el inicio todavía, en la primera. ¿Probemos otra vez? En el inicio. Sí, Voy a dejar de compartir entonces. sí, probemos otra vez. Mil disculpas a la audiencia. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Sí, estábamos Ok. en ubicación de la... Ahí, perfecto. Ahí lo vemos. Aquí. Bueno, Por aquí estaba, ¿verdad, Roberto? sí, por aquí estoy. Sí, listo, Vea. muy amable. Disculpen. No, gracias a ustedes. Como les mencionaba, la ubicación de la cuenca más o menos está al este, vea, al oeste del Estadio Nacional. Ustedes pueden ver acá la ubicación. Tiene su desembocadura en el río Choluteca. Les mencionaba que anteriormente la desembocadura era otra, pero mediante las obras de mitigación para inundaciones, para que los mercados no se inundaran, se hizo un nuevo alineamiento que ha venido a solventar las inundaciones en la parte de baja de los mercados de Comayagüela. Entonces estaremos viendo también cómo se configuró esta obra dentro del modelo y cómo corre dentro del mismo. Básicamente esta es la ubicación de la cuenca, es una cuenca totalmente urbana. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los parámetros morfométricos de la cuenca. La estimación de los parámetros morfométricos más importantes se han llevado mediante un software de sistemas de análisis geográfico y modelos digitales del terreno que fueron proporcionados por la alcaldía municipal. Los parámetros determinantes para la cuenca son como se muestran en los siguientes puntos. Los de interés, que son para el análisis hidrológico, se muestra que el área tiene alrededor de 3.5 kilómetros cuadrados, no es una cuenca muy grande, un perímetro de alrededor de 8.20 kilómetros y una pendiente promedio de alrededor de 23.64%.
Posee un cauce principal de máximo de 4.25 kilómetros de longitud, con una pendiente promedio de 5.85%. Estos parámetros básicos, pero que nos sirven para calcular el tiempo de concentración y otros temas importantes hidrológicos, los vamos a estar utilizando en las siguientes diapositivas. La pendiente de la cuenca, como ustedes pueden ver, gran parte de la cuenca baja y media tiene pendientes del 0 al 15%, y a la parte más alta de la cuenca, que está al norte, aquí por esta zona, tiene pendientes de alrededor de quizá al 50, 30% según el mapa de elevación utilizado. Pero en realidad la cuenca tiene una pendiente de alrededor de 23%. Luego de haber descrito brevemente los parámetros que vamos a utilizar para el modelo hidrológico hidráulico, tenemos que, para el análisis de inundación, tenemos que recabar toda esa información histórica dentro de la cuenca que nos ha dejado inundaciones. O sea, aquí voy a mostrar 3 ejemplos, pero hay un sinnúmero de ejemplos y de reportes en periódicos, televisivos, redes sociales, para diferentes cuencas. Entonces, esto es muy importante para la hora de calibrar los modelos y darse una idea de cómo está funcionando el mismo. Aquí mencionamos los reportajes de inundación, identificación de sitios críticos. Es muy importante que dentro de los reportajes se identifiquen esos sitios críticos donde más hay frecuencia de afectación. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva se muestran los reportajes de inundación. Aquí van a ver los titulares de algunos medios de prensa populares en el país. Se dice: se desborda Quebrada del Sapo, inunda viviendas y puestos de venta en el mercado capitalino. Vean esto, que esto fue el 7 de septiembre del 2013. Esto fue antes de que se construyera la obra de mitigación que drenaba el agua de la Quebrada del Sapo hacia otra zona, ¿sí? Ya vamos a ver que durante los años recientes los mercados no han tenido afectación debido a esta obra. Los mercados capitalinos inundados por desborde de la Quebrada del Sapo, de nuevo otra vez, pero esto fue en junio del 2015, todavía la obra no estaba construida. La obra se empieza a construir desde el 2016, 2017 y ya está funcionando. Un reportaje reciente es el que muestra que la Quebrada del Sapo se salió a la altura de un sector llamado Los Mangos. Como ustedes pueden ver aquí, ya la gente el día siguiente está limpiando las calles porque desbordó por esta caja y inundó las casas vecinas a ella, ¿verdad? Pero, sin embargo, no se muestra ningún reportaje de que se haya inundado los mercados. Esto fue porque la obra hidráulica ha funcionado muy bien. Bueno, y así se recolecta varia información para el tema de soportar los modelos y ver cómo se comportan. Se recolectan videos que hay en las redes sociales y después se comparan con la modelación. Cabe destacar que esta foto es la de la de fecha 21 de mayo del 2020, una lluvia que duró poco más de 1 hora y 15 minutos, la de mayor intensidad. La vamos a estar, esta lluvia la vamos a modelar valga la redundancia, en el modelo que hemos preparado hidráulico para ver cómo se comporta. Tenemos ahora los sitios críticos dentro de la cuenca. Debido a todos esos antecedentes recolectados, uno identifica dónde más o menos ahorita están los puntos más críticos dentro de la cuenca. Entonces ustedes pueden ver acá
le voy a hacer un zoom. Y tenemos varios puntos críticos casi en toda la colonia 3 de Mayo. Tenemos aquí en este punto, después en este punto que es el que vamos a estar analizando. Este sector más o menos es conocido como los mangos, le dicen. Y también otro punto crítico es un embaulado que está al entrar a la escuela Simón Bolívar entre la colonia Barrio Los Profesores, la colonia Las Mercedes y la colonia 3 de Mayo. Entonces aquí pueden ver que hemos identificado mediante los reportajes recientes que tenemos 4 puntos críticos de desborde. Esto lo vamos a ver en la simulación más adelante. ¿Por qué son críticos? Por el modelo y por qué son críticos por el tema de antecedentes que se encontraron en esta zona. En la siguiente diapositiva, ya entrando un poquito más en temas técnicos científicos, vamos a hablar sobre el análisis hidrológico de la cuenca. Una breve descripción de cómo se ha modelado esta cuenca. Vamos a hacer una delimitación en subcuencas de la cuenca completa. Esto para comprender un poco mejor el funcionamiento de la cuenca. Los parámetros morfométricos de interés, que ya los hemos mencionado anteriormente, y vamos a recolectar otros que son de interés para el análisis. El tiempo de concentración, muy importante para este tipo de análisis, lo vamos a estar explicando cómo se calculó. La precipitación escorrentía, que esto es un modelo de cómo nosotros podemos convertir toda esa lluvia en caudal. En otras palabras, eso es lo que se refiere a precipitación escorrentía. Y vamos a ver los resultados del modelo, que el resultado que nosotros queremos es el caudal, para nosotros ingresar ese caudal en el modelo hidráulico y ver cómo se comporta este caudal de agua dentro del modelo hidráulico. La delimitación de las subcuencas. Hemos delimitado la cuenca de la Quebrada del Sapo en cinco subcuencas. Ustedes los pueden ver acá, hice un zoom. Tenemos una cuenca alta, que es el principal aporte en esta zona, a la parte noroeste de la cuenca. Tenemos una cuenca alta 2, que tenemos otro corredero en esta zona. Tenemos una cuenca media, tenemos una cuenca baja dividida en 2 partes. Tenemos otro corredero por acá por el cementerio general y el cementerio de Cipile, que es parte de la cuenca. Y tenemos otra cuenca baja que viene desde esta zona del Boulevard del Norte. Delimitada la cuenca en cinco subcuencas nos va a facilitar un poco el análisis y lo podremos hacer un poco más precisa la información. Los parámetros morfométricos utilizados para cada una de las cuencas, ustedes los pueden ver en este cuadro. La cuenca alta más o menos tiene la mayor parte del área en kilómetros cuadrados, tiene alrededor de 1.3 kilómetros cuadrados. Tiene una pendiente promedio, es la más alta, de alrededor de 28%, y tiene un cauce principal o más largo de 1.60 kilómetros. Y tiene ya se fijan que el cauce de esta cuenca es un poco más elevado, alrededor de 12.21%, es un poco ya más pronunciado. Y así tenemos los diferentes parámetros para las diferentes cuencas. La cuenca baja 2 tenemos un área de 0.90 kilómetros cuadrados, una pendiente del 21%, el cauce más largo tiene 1.25, y estos serán algunos de los parámetros que estaremos utilizando para ingresarlos en el modelo hidrológico que vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Los tiempos de concentración es un parámetro muy importante, debido a que con este parámetro se calculan algunos tiempos por ejemplo, el tiempo de retardo, que nos da el tiempo de retardo si se regresan a la base, es aquel que es parte del centroide de la lluvia neta
hasta el pico de la crecida. Entonces, es muy importante para calcular esto y tenerlo en cuenta. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué tan importante es este tiempo y cómo se ve afectado por la alteración de la cuenca. Tenemos que la fórmula empleada para calcular el tiempo de concentración fue tomada de la hidrología aplicada del famoso Bente Show. Entonces hemos calculado los tiempos de concentración para cada una de las cuencas. No vayan a creer que el tiempo de concentración para la cuenca completa es la suma de las 5 subcuencas, sino que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, cada una de las cuencas se le ha asignado un tiempo de concentración de acuerdo a esta ecuación y se ha comparado también con otras ecuaciones empíricas, alrededor de 10 ecuaciones empíricas, pero se ha trabajado con esta de Bente Show que nos sugiere la bibliografía que se comporta muy bien para cuencas así como esta que son pequeñas. En cuanto al tema de la precipitación escorrentía o el modelo de transformación de lluvia hacia caudal, o sea, cuánto caudal es el que va a producir la lluvia que está cayendo después de las abstracciones, o sea, después de la infiltración, vamos a utilizar el famoso método del Servicio de Conservación de Suelos, el de curva número, el CN, para calcular las abstracciones dentro de la cuenca. Esto es que nosotros, el CN nos va a servir para calcular toda esa lluvia que se puede infiltrar en el suelo. O sea, eso es un método de abstracciones. Entonces, ustedes saben que la lluvia cae, pero parte de la lluvia que cae se infiltra, otra de la parte de la lluvia se escurre, otra parte de la lluvia quizás se evapore, etcétera, de acuerdo al tema del ciclo hidrológico. Entonces, para el tema de las abstracciones vamos a utilizar el CN, ¿sí? Lo vamos a explicar más adelante qué tan importante es este CN en la modelación hidrológica e hidráulica en las siguientes diapositivas. Quiero que lo mantengan ahí en mente. Para la transformación de precipitación a escorrentía, se ha utilizado el método de hidrograma unitario del SCS, también recomendado para este tipo de cuencas. Entonces, este es el método que nos va a transformar esa lluvia neta, o sea, la lluvia neta es aquella que queda después de quitarle las abstracciones a la lluvia total, o sea, llueve, le quitamos las abstracciones por infiltración, en este caso solamente por infiltración vamos a estar trabajando ahorita, y esa resta o ese resultado que nos queda nos va a dejar la lluvia neta. Entonces, esa lluvia neta nosotros la vamos a transformar hacia caudal a través del método del hidrograma unitario del SCS. Estos métodos, ambos, se tienen dentro de un software del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que se llama HMS. Quizá por la mayoría de aquí lo han escuchado mencionar. Es un programa muy popular, abierto y gratuito que puede modelar numéricamente las cuencas. Entonces vamos a ver estos 3 puntos en las siguientes diapositivas para explicarles un poco cómo se ha trabajado estos 3 puntos. Ahora, la cobertura y uso de suelo es un parámetro muy importante para el cálculo de la curva número, o sea, el CN, el primer punto que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Necesitamos ver qué parte de la cuenca está urbanizada, qué parte está forestada, si hay cultivos, si hay otro tipo de uso de suelo. Porque cada uno de estos tipos de uso de suelo nos repercuten bastante en el cálculo del CN. Nos lo aumentan o lo disminuyen. Ya vamos a ver más adelante cómo se comporta eso. Si ustedes se pueden ver acá en esta cuenca, le voy a hacer un zoom. La mayoría del área de la cuenca está dentro de un área urbana continua. Está totalmente urbanizada.
O sea que en la curva número nos va a producir un poco más de escorrentía, o sea que el valor de la curva número va a ser un poco más elevado. Entonces pueden ver aquí la simbología, zona urbana continua, toda la que está como en rojo claro. Y tiene algunas partes que tiene una vegetación secundaria, pero no es nada de bosque, ¿verdad? Entonces prácticamente la cuenca es totalmente urbana. Y les voy a mostrar un gráfico, se los quise colocar aquí a la par para que ustedes tuvieran una idea de cuán importante es el tema de una cuenca urbana o una cuenca forestada. Ustedes se pueden ver acá en este gráfico, lo voy a hacer un poco más grande, lo he titulado como efectos de la urbanización. Este gráfico ustedes los pueden también encontrar en la bibliografía, esto lo tomé de Event Show. Si ustedes se pueden ver, hay una lluvia total en la que les mostraba, ¿sí? Después de la lluvia total hay una infiltración, ¿sí? La infiltración después de la urbanización es muy baja, o sea que nos permite que se infiltre menos y que se escurra más. O sea, que se escurra más significa que nos va a producir un mayor caudal, ¿sí? La infiltración antes de la urbanización, o sea, si tenemos la cuenca nosotros inalterada, la tenemos forestada, la tenemos bien cuidada, etcétera, la infiltración va a ser mucho mayor, ¿sí? Y esto nos va a producir menos escorrentía, o sea, menos caudal, ¿sí? Lo que ven achurado es el exceso de lluvia adicional causado por el tema de la urbanización. Ahora, ¿cómo se comportan los caudales dentro de la cuenca debido al efecto de la urbanización? Si ustedes se pueden fijar, tenemos un hidrograma muy elevado acá, o sea, un pico muy elevado en un menor tiempo, ¿sí? O sea, la crecida de la quebrada, por decirlo en otras palabras, ocurre en menor tiempo y ocurre con mayor intensidad y ocurre con mayor profundidad, velocidad, etcétera, cuando nosotros tenemos totalmente urbanizada la cuenca. Sin embargo, si nosotros estuviéramos trabajando con una cuenca un poco más, más rural o un poco más forestada, si ustedes se fijan, el hidrograma de la crecida es más tenue, ¿sí? O sea, y el pico de la crecida es menor y ocurre en un tiempo mucho mayor. Esto nos da la idea de que la cuenca se está comportando un poco menor y que vamos a tener menos riesgos para las poblaciones o para los cultivos, etcétera, que nosotros tengamos en la cuenca. Pero si se fijan cuán exagerado es el tema, el efecto de la urbanización dentro de la cuenca. Este hidrograma lo vamos a ver ya en los resultados de la modelación, que los vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Solamente les mostraba este gráfico para que tuvieran una idea y irlos metiendo un poco más en el tema de cuál es el efecto de la urbanización. También el efecto de la urbanización, nosotros tenemos el efecto de la deforestación en las cuencas. Si ustedes se pueden fijar acá, estamos mostrando dos gráficos que nos dicen o nos explican brevemente cómo se comporta la lluvia dentro de la cuenca en dos escenarios, forestados y uno totalmente deforestado y uno con urbanización. Vamos a ver el tema, el gráfico de la derecha, que son los efectos de la deforestación en la escorrentía, el agua subterránea y el transporte de sedimentos. Ustedes pueden ver, al lado izquierdo nosotros tenemos una cuenca que está totalmente forestada. Esto nos permite una mayor infiltración en el subsuelo y, lógicamente, consecuentemente, una menor escorrentía hacia los cauces principales. Sin embargo, si nosotros ya vamos deforestando la cuenca y la dejamos así, que son algunos escenarios que se miran en gran parte del corredor del país, tenemos que se va a producir más escorrentía, se va a producir más transporte de sedimento, se va a tener menos infiltración y se va a tener mayor depósito de sedimento en los cauces principales, llegando a temas de asolvamiento, reducción de la sección hidráulica del cauce, etc. Y por consiguiente vamos a tener mayores caudales líquidos y caudales
también sólidos, le llaman en este tema. Entonces, esto nos va a proporcionar mayores inundaciones. En el gráfico de la derecha es un gráfico, es el mismo, nada más que nos muestra el tema del efecto de la urbanización. Si ustedes se fijan aquí nosotros en la parte izquierda, nosotros tenemos una cuenca forestada, hay una mayor transmisión y un mayor almacenamiento en los acuíferos de las cuencas. Entonces, consiguiente, hay mayor infiltración, hay mayor transmisión y hay mayor almacenamiento en las cuencas de agua. Sin embargo, si nosotros tenemos, como en la parte derecha, tenemos una zona urbanizada, tenemos que hay una menor transmisión del agua lluvia que cae hacia las capas más en el fondo, a los acuíferos, y por consiguiente tenemos menos almacenamiento, ¿sí? También este efecto de la urbanización nos produce mayor escorrentía, entonces toda el agua de escorrentía va a caer al cauce principal, y estos son los que nos producen las crecidas repentinas en algún tipo de cuencas. Entonces, les muestro estos gráficos para que tengan una idea de cuál es el comportamiento de algunos procesos dentro de la cuenca que nos pueden cambiar el caudal, ¿verdad? Y el tipo de crecidas, y nos pueden amenazar la vida y los bienes dentro de la cuenca. Siguiente a la cobertura y uso de suelo, que es importante para el cálculo del CN, nosotros tenemos acá ya el cálculo de la curva número y la abstracción inicial. En esto es muy importante que ustedes anoten que el modelo va a depender mucho de cómo esté la cuenca. Si la cuenca está seca, si la cuenca está húmeda o si la cuenca está totalmente saturada, aparte de los procesos que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Aparte del proceso de deforestación y aparte del proceso de urbanización, estos tres elementos que les menciono, el tema de la humedad antecedente, el tema de la forestación y el tema de la urbanización, son tres procesos importantes que nos influyen en el cálculo de la curva número. O sea, nos aumentan o nos disminuyen drásticamente la curva número. Y por consiguiente nos alteran el tema de la infiltración o de la escorrentía. Entonces, si ustedes se fijan acá, es muy importante que a la hora de analizar un modelo, nosotros para una tormenta típica, que es la que vamos a estar analizando, es muy importante que consideremos la humedad antecedente en la cuenca, ¿sí? Algunos gráficos lo mencionan aquí para el tema de agricultura, para el tema de agricultura, como es la humedad antecedente. Nosotros la estamos rescatando y estamos haciendo el ejercicio para esta cuenca urbana. Entonces vamos a considerar cuál ha sido esa lluvia 5 días antes dentro de la cuenca y cómo esta lluvia nos ha afectado para producir un mayor escorrentía sumado a los otros dos procesos que les estaba mencionando. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si ustedes se fijan, nosotros, el CN1 es un curva número considerando que la cuenca está totalmente seca. Aquí en la parte superior derecha les muestro un gráfico de cómo se comporta una cuenca totalmente seca o una cuenca totalmente húmeda. Entonces, si nosotros consideráramos que para modelar una tormenta dentro de la cuenca tenemos un CN1, el hidrograma de crecida puede ser un poco más tenue. Y el pico de la crecida puede ocurrir en una mayor lapso de tiempo. Ahora, si nosotros consideramos tal vez el otro extremo, que es un CN3, o sea que la cuenca está totalmente saturada porque los días anteriores se cumplió que lloviera tantos milímetros y tal vez con pruebas de suelo se demuestra que está totalmente saturada. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuánto es la diferencia del aumento del CN solamente por el tema si la cuenca está saturada o no está saturada? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos un CN1 de alrededor de 70. Pero si ustedes se fijan, nosotros ya aplicamos
un CN3, o sea, cuenca saturada, nosotros tenemos unos CNs muy elevados, casi el 92, casi un número 92. Entonces, aumentó 22%. Imagínense qué tan importante es el tema de considerar el tema de la humedad antecedente de la cuenca. Un escenario medio es un CN2, o sea, una cuenca que totalmente está húmeda, entre húmeda, húmeda saturada o húmeda seca, y aún así el CN2 es también elevado. Pero es elevado también porque la urbanización nos eleva el CN2, la deforestación nos eleva el CN2, y el tema de la humedad también nos eleva el CN. Entonces, si nosotros tenemos, hagan esto, si nosotros tenemos un CN cercano a 100, nosotros tenemos mayor escorrentía, o sea, es mayor producción de caudal, o sea, mayor agua escurre al cauce principal, y depende del cauce principal, esta agua se desborda, lo que nos provoca las famosas inundaciones, o también vamos a ver más adelante que el tema de las estructuras hidráulicas dentro del cauce es muy importante para favorecer también el desborde de la quebrada. Mientras que si nosotros tenemos un CN que tiende hacia cero, o sea, no va a llegar hacia cero, ¿va? Pero sí va a tender hacia 30, 40, 50, dependiendo de la cuenca, vamos a tener mayor infiltración dentro de la cuenca y consecuentemente vamos a tener menor escorrentía, o sea, menor caudal hacia el cauce principal y menor transporte de sedimentos y asolvamiento del cauce principal. Solo que para bajarla me puedo quedar ahí a un ladito por mientras, ¿verdad? Solo a bajar las que vengo. Sí, solamente eso. Disculpen, les agradecemos a todos mantener sus micrófonos apagados. Disculpe, Roberto. Sí, descuide. Como les mencionaba, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar el efecto del CN. Ya en este gráfico que les muestro acá, ya se muestra que una cuenca saturada, o sea, una cuenca con suelo saturado, nos produce también un hidrograma de crecida un poco más pronunciado, más elevado y en menor tiempo. ¿Sí? Ahora, hay que analizar el tema de la precipitación diaria dentro de la cuenca. Nosotros estamos analizando un escenario para el 21 de mayo. ¿Se acuerdan que les mostré una noticia para el 21 de mayo? Vamos a modelar esa lluvia dentro de la cuenca y vamos a ver cómo se comporta. Esta precipitación es una estación meteorológica que Senaos Copeco tiene instalada dentro de esa cuenca. Le agradecemos a ellos por la facilitación de esta información para el análisis de la cuenca. Entonces, nosotros aquí con esta información hacemos un análisis de precipitación diaria en mayo. Tenemos cómo se comportó la precipitación durante mayo. ¿Se acuerdan que comenzamos con un invierno un poco fuerte? A partir ya casi desde el 15 de mayo ya empezó la lluvia más continua y tuvimos grandes escenarios de precipitaciones convectivas dentro de la cuenca. O sea, precipitaciones muy locales favorecidas por efectos atmosféricos regionales, ¿verdad? Entonces, básicamente, analizamos esto y si ustedes se fijan, yo quiero que observen muy detenidamente aquí el hidrograma de crecida y histograma de crecida de lluvia para mayo. Si ustedes se fijan, nosotros el 19 de mayo, que se los voy a mostrar acá, el 19 de mayo, voy a dibujar con esto. El 19 de mayo tuvimos una tormenta casi de 60 milímetros dentro de la cuenca. Nada más que la tormenta tuvo sus partes intensas, sus partes bajas y fue un poco más larga duró el día. ¿Sí? Fue bastante precipitación. Sin embargo, si ustedes se van a buscar alguna información sobre la cuenca,
encuentran algunos pero pequeños incidentes, como sí, la quebrada del Sapo está creciendo debido a la tormenta, pero quizá no van a encontrar la información de que se desbordó ese día y cayó una gran cantidad de lluvia, ¿sí? Esto se debe al tema de la saturación de la cuenca. La cuenca todavía para este tema no estaba muy saturada, aunque el efecto de la urbanización nos favorece también mayor escorrentía. Sin embargo, el cauce principal se comportó muy bien. Teníamos una lluvia antecedente de 5 días anteriores de alrededor de 50 milímetros y cayeron casi 59 milímetros. Eso nos dice que en los últimos 6 días había llovido casi 110 milímetros dentro de la cuenca, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, para el tema de la lluvia que nosotros vamos a analizar, que es la lluvia para el 21 de mayo, que es esta que estoy seleccionando, es esta que está acá, ustedes pueden ver que la lluvia antecedente en los 5 días anteriores es superior a los 80 milímetros. Eso nos puede decir que la cuenca está totalmente un poco saturada de agua, aunque el efecto de la urbanización no nos afecte tanto en el tema de la infiltración, ¿verdad? Pero otro tema característico de este punto es que la lluvia fue más intensa y duró de 1 hora a 1 hora y 15 minutos. Entonces, cayó mayor cantidad de lluvia y esta lluvia no se pudo infiltrar debido a los efectos de la urbanización y debido a algunos efectos de algunas zonas donde se pueda infiltrar la lluvia, más que todo en la parte alta donde todavía se puede infiltrar un poco, pero la cuenca no respondió muy bien y toda esta agua prácticamente la escurrió hacia el cauce principal y esto fue lo que nos causó algunas las inundaciones que mostramos al inicio en la parte de antecedentes. Vamos a modelar nosotros esta cuenca de casi 30 milímetros, de esta lluvia de 30 milímetros dentro de la cuenca. Les presento la tormenta de análisis para el 21 de mayo. Si ustedes se pueden fijar, la lluvia comenzó a la 1:15 de la tarde con pequeños pulsos de precipitación, se iba intensificando hacia la 1:30 de la tarde y llegó a su pico máximo, que es este que pueden ver acá, de alrededor de 10.5 milímetros en 15 minutos. Esta es una lluvia intensa, favorecida por lluvias convectivas, ¿verdad? Que nos dejan básicamente este tipo de inundaciones en cauces pequeños, como es el caso del Sapo. Ya después tenemos otro pico de 8 milímetros y ya después la lluvia iba un poco decreciendo en intensidad y así se quedó hasta las 4:15 de la tarde, que ya quedaron pulsos bien bajos de precipitación o de lluvia. Pero la lluvia más intensa fue entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde, o sea, en 1 hora, ¿sí? Esto lo vamos a ver reflejado en el análisis hidrológico, que es la siguiente diapositiva. Acuérdense que de esta lluvia de análisis, nosotros para el modelo hidrológico vamos a utilizar un CN3, o sea, la peor condición. Vamos a considerar que los 5 días anteriores llovió más de 60 milímetros, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el CN3. Por consiguiente, el CN3 era de mayor de 90, entonces esto quiere decir que la tormenta de análisis, toda la lluvia total que cayó, básicamente la mayor parte de la precipitación se va a escurrir. Tenemos el modelo en HMS, este es el programa utilizado mayormente para hacer este análisis de escenarios y ustedes se fijan, tenemos las 5 subcuencas que nosotros hemos considerado anteriormente para hacer el modelo de la cuenca.
tenemos el modelo de la cuenca alta, tenemos el modelo de la cuenca baja y tenemos el modelo de la cuenca media. Este modelo fue creado con los elementos más básicos del programa. Si nosotros queremos favorecer un modelo aún más nítido, se pudieran ingresar algunos elementos, otros elementos dentro del programa, como el tránsito de las crecidas dentro de los cauces, que pudieran suceder o que suceden realmente dentro de la cuenca media y dentro de la cuenca baja, debido a los caudales de sus respectivas cuencas. Sin embargo, nosotros hemos comprobado que mediante este modelo sencillo y esquemático, nosotros tenemos un buen resultado del modelo del cálculo del caudal, que es hacia eso que nosotros vamos, hacia el cálculo del caudal de la cuenca, para ver cuánto es lo que se puede, dónde son los puntos críticos y cómo se puede desbordar estos puntos críticos. Entonces, ya con este modelo hidrológico, dentro de este programa del Cuerpo de Ingenieros, nosotros ingresamos los CNs, ingresamos las áreas de las cuencas, ingresamos los tiempos de concentración, los tiempos de retardo y todos los parámetros básicos para el modelo de las abstracciones y el modelo de la precipitación escorrentiva, o sea, la transformación hacia caudal. Y los resultados del modelo son los que se muestran en este hidrograma de crecida. Si ustedes se pueden fijar, el desborde o el pico máximo de la quebrada del Sapo fue alrededor de las 2 de la tarde y las 3 de la tarde. Esos son los reportajes que se muestran en los antecedentes. La quebrada del Sapo se desbordó casi como a las 2:15, 2:30 de la tarde. Entonces, ahí es donde ocurrió la intensidad máxima. Sin embargo, el caudal de desborde para la quebrada del Sapo no fue el pico máximo en la crecida, sino que fue alrededor de 11 metros cúbicos por segundo. Nosotros aquí tenemos un pico de crecida, como se fijan en este, de alrededor de 15 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Sin embargo, el caudal de desborde aquí en el modelo se presenta casi como a los 11 metros cúbicos por segundo, casi como por esta zona aquí, ya la quebrada del Sapo ya empezaba a desbordarse y se terminó de desbordar a medida el caudal iba aumentando hacia el caudal pico, hacia las 2:30, 3 de la tarde. Entonces, este caudal de desborde lo vamos a demostrar más adelante en el modelo hidráulico. Si ustedes se fijan, algo muy típico, si se acuerdan el hidrograma, el esquema que les mostré sobre el efecto de la urbanización y el efecto de la deforestación dentro de la cuenca. Esos esquemas se ven reflejados ya dentro de esta cuenca, haciendo un ensayo más real. Si ustedes se fijan, el pico el hidrograma es bien pronunciado. O sea, ocurre en un menor tiempo. Si se fijan, la lluvia, nosotros comenzamos la lluvia a la 1 de la tarde del 21 de mayo, ¿sí? Y ya la cuenca empezaba a crecer hacia la 1:30 de la tarde. Y de 1:30 de la tarde hacia las 2 de la tarde obtuvo la mayor crecida. O sea que en 30 minutos tuvimos esa crecida repentina. O sea, esa crecida nos da tiempo, yo creo que ni para avisarle a la gente, ¿verdad? Es una crecida muy repentina, y esto es debido al tema de la urbanización, al tema de la deforestación y al tema de del curva número que nosotros estamos utilizando. Es un hidrograma muy pronunciado. Nada que ver como si estuviéramos una cuenca totalmente bonita en una zona rural. Ya es un análisis totalmente diferente. Y ya el desborde, ya el descenso del hidrograma ya es un poquito más tenue, pero siempre un poco pronunciada. Ya para las 5 de la tarde, ya la quebrada ya estaba obteniendo su caudal base, que lo hemos asumido, de 2 metros, de
de 2.5 metros cúbicos por segundo, ya totalmente había escurrido toda la precipitación de, pongámosle que casi fue de los 30 milímetros que cayeron. Quizá las abstracciones fueron muy pequeñas, de alrededor de 5 milímetros. Ahora, después del análisis hidrológico, ya un tema más técnico, científico, vamos hacia el análisis hidráulico de la cuenca. Ya vamos a ver cómo este caudal que nosotros hemos calculado con este modelo, nosotros lo podemos modelar en la topografía real de la cuenca, ¿sí? Vamos a ver cómo este flujo, o sea, este caudal que se escurre, cómo se comporta dentro de las calles, dentro del cauce principal, dentro de la cuenca, para identificar y verificar los puntos de los sitios críticos de la misma. Entonces, para el análisis hidráulico de la cuenca es muy importante la definición del modelo hidráulico en 2 dimensiones que hemos trabajado. El coeficiente de rugosidad de Manning también afecta mucho en el tema de los hidrogramas del comportamiento del flujo dentro del cauce y dentro de las calles. Y por último les mostraré los resultados del modelo, que los resultados del modelo es nosotros vamos a llegar hacia una llanura de profundidad y hacia una llanura de velocidad. Estos 2 insumos, que son la profundidad de la crecida y la velocidad de la crecida, son utilizados para el análisis de la amenaza. O sea, el análisis de la amenaza, ya el análisis de riesgo. Sin embargo, nosotros nos quedamos para esta presentación dentro de esta etapa, dentro de los resultados, para el análisis hidráulico, que sirven como insumos para el análisis de la amenaza. Quizá en otra conferencia, si se invita, entonces podemos hacer la continuación de esta ponencia y explicar cómo es el análisis de amenaza, el análisis de vulnerabilidad y el análisis de riesgo para crear los mapas de inundación. Sin embargo, vamos a mostrar algún insumo importante. Bueno, creo que hay algún micrófono encendido por ahí. Vamos a continuar con la definición del modelo 2D para el análisis geométrico del modelo. Cabe resaltar que este modelo se ha preparado también un software del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que se llama GEC-RAS. Entonces, este modelo también es de forma gratuita y sirve para el análisis de cauces naturales y cauces artificiales y ver cómo se comporta la escorrentía dentro de los mismos. Si ustedes se pueden fijar aquí, tenemos un modelo geométrico, que la base del modelo geométrico... Disculpe, Roberto. Disculpe. Sí. Si nos ayudan, por favor, con los micrófonos. Bueno, como les mencionaba, el modelo geométrico... Sí, el modelo geométrico es muy importante para la definición del modelo hidráulico. Como insumo, el modelo geométrico tiene la base digital del terreno, o sea, el modelo digital del terreno. Este modelo digital del terreno fue proporcionado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, igual también la topografía que se levantó para el centro del cauce y para definir mejor el centro del cauce y corregir el modelo digital del terreno también fue pagado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central para análisis de obras de mitigación y obras de sistemas de alerta temprana. Entonces nosotros tenemos acá la configuración geométrica e hidráulica del modelo. Ustedes se pueden ver cuánta obra hidráulica tiene la quebrada del Sapo. Si ustedes se fijan, yo he ingresado 15 cajas, o sea, 15 cajas puentes dentro de la quebrada del Sapo. O sea, eso es totalmente
asombroso, ¿verdad? Y prácticamente en zonas así urbanizadas, ese es un promedio que se encuentra. Creo que ya habíamos visto un ejemplo en la conferencia del ingeniero Dago Brizuela, en la quebrada también de la colonia 1 de diciembre, en la quebrada grande, donde hay un sinnúmero de obras hidráulicas dentro del cauce que no favorecen el tránsito eficiente del caudal dentro del cauce hacia la salida principal, que son los ríos receptores, como el río Choluteca, ¿verdad? Y nos proporcionan también como un obstáculo a la crecida para que se desborden los cauces. También dentro de esta cuenca nosotros encontramos 5 embaulados. O sea, son 5 embaulados que encontramos que se han hecho, algunos muy importantes, como el del embaulado final, que es para la mitigación de inundaciones en la parte baja de los mercados de Comayagüela, que ha funcionado muy bien. Ya vamos a ver que la tormenta que nosotros hemos modelado no provoca desborde en esa zona. Hay algunos embaulados que han sido son embaulados privados por residenciales, por casas de habitación privadas, y que han sido definidos con un área de sección muy pequeña. Imagínense que nosotros en la cuenca del Quebrado Sapo, en algunas partes la estrangulamos hacia 1 metro, hacia 1.5 metros de ancho, casi por la misma de altura. Entonces, esto nos provoca un obstáculo muy grande para el flujo eficiente de la crecida. Entonces, provoca aquello que le llaman algunos, o que técnicamente se llama como remanso, o desborde en estas zonas, en estas obras hidráulicas. Entonces, ahorita quiero que se enfoquen, no les voy a mostrar los resultados de las 15 cajas ni de los 5 embaulados, sino que les voy a mostrar un ejemplo típico de la caja 5, que es esta que estoy mostrando aquí con la manito, la caja 5, que es cerca del sector de los mangos, que le dicen, en la colonia 3 de Mayo. Y para esta caja 5 es la que nosotros tenemos una de las fotografías de cómo se rebalsó la quebrada en ese punto, y a raíz de ese punto se vienen a dar las inundaciones, en este caso urbanas, dentro de las calles y dentro de las casas vecinas hacia esta zona. Entonces, vamos a ver el ejemplo típico para la caja número 5 y cómo se comporta dentro del modelo, y vamos a ver cómo dan los resultados. Aquí en la siguiente diapositiva les muestro la definición del modelo en 2D. Hemos utilizado un mallado de 5 metros. Consideramos que un mallado de 5 metros, hicimos algunas pruebas de sensibilidad para mallados menores, para mallados menores y mayores, y los hemos verificado de acuerdo a un famoso número de Courant, que es el que nos da la pauta para definir el tema del mallado y el tiempo de cómputo dentro del modelo hidráulico. Aquí solamente les ejemplifico cuál es la caja número 5. Si ustedes se fijan, aquí le voy a hacer un zoom. Aquí está la caja 5 en el modelo geométrico hidráulico. Es una caja de alrededor de 8 metros de longitud. Tiene casi como 2.5 metros de ancho, y tiene escasamente alrededor de 1.4 metros de alto, o sea, totalmente estrangulada en esa zona, la quebrada del Sapo. Ya se fijan que aquí la quebrada está totalmente canalizada. Esta canalización de las quebradas lo que nos favorece, o lo que nos causa, es que vamos a tener velocidades más erosivas o velocidades mayores, casi entre el 4 metros por segundo a 5 metros por segundo, que son velocidades típicas en estos cauces, así urbanos y canalizados, etc. Aquí se muestra el modelo
hidráulico, como está configurada la caja en el modelo 2D. El coeficiente de Manning también es un parámetro muy importante para el tema hidráulico. Nosotros hemos considerado un coeficiente de Manning un poco elevado, o sea, rugoso dentro del cauce, porque dentro de las visitas de campo que se hicieron y los levantamientos con dron que se hicieron, identificamos que hay bastante obstáculo dentro del cauce, o sea, está canalizado, pero el enchapado quizá está un poco deteriorado y favorece una mayor rugosidad. Hay algunos muros caídos, hay basura, que esto es típico, bastante basura, acumulación de basura. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso nos aumenta el tema de la rugosidad del cauce. Entonces hemos considerado un coeficiente de Manning un poco elevado del 0.05. Esto es algo un poco rugoso. Y también se ha considerado un coeficiente de rugosidad para fuera del cauce, o sea, para las calles. Nosotros tenemos aquí el cauce principal, en esta diapositiva, un coeficiente de Manning, y para lo que resta del área de estudio, del modelo hidráulico, que es lo otro mallado, para las calles, etcétera, se ha considerado un coeficiente de Manning un poco más rugoso, de alrededor del 0.075. Esto de acuerdo a alguna literatura que encontré por ahí, en la que se menciona que debido a los obstáculos encontrados, el flujo en las calles puede encontrar vehículos, puede encontrar bordillos, cunetas, puede encontrar basura, puede encontrar diferentes escenarios. Entonces hemos considerado uno de 0.075 y para el cauce 0.05. Con estos parámetros, la definición del modelo hidráulico, los coeficientes de Manning y también las condiciones de frontera que se consideran, entonces nosotros ya tenemos los resultados del modelo, que es hacia lo que vamos. Tenemos un mapa de inundación para la zona que nosotros hemos diseñado con alturas hasta de 3.5 metros en algunos puntos del cauce principal. Les voy a hacer un zoom para que puedan ver un poco más la llanura de inundación. Si se fijan acá en este zoom que hice, tenemos el punto crítico en este embaulado que ya se empieza a desbordar. El otro punto crítico, que es el que estamos analizando, que es el que está aquí, el que estoy señalando con la manita, que es la caja número 5, que solamente la vamos a mostrar para que vean cómo se comporta el modelo, para que vean que está casi calibrado el modelo. Y tenemos otro punto importante que es ¿cómo se llama? Este embaulado, aquí hay un embaulado y se desborda. También el embaulado de la quebrada de la escuela Simón Bolívar, también hay una pequeña desborde en ese embaulado. Y hay otro embaulado aquí cerca de los profesores que también tiene un cierto desborde por esa zona. Si se fijan, el agua del cauce principal se desborda en estas obras hidráulicas. Básicamente se desborda en estas obras hidráulicas y escurre a través de las calles. Y ingresa a las viviendas, ya que algunas viviendas están casi al nivel de la calle o un poco abajo del nivel de la calle. Entonces es muy fácil que esta lluvia, este caudal que se desborda, ingrese a las viviendas a través de las calles. Entonces toda esta agua se desborda por las calles, inundando toda esta zona de la colonia 3 de Mayo, la colonia de los profesores, Cipile, las Crucitas, etc. Pero si se fijan, ya para esta tormenta, la caja o la obra de mitigación que se hizo en el Sapo allá por el 2016-2017 ha funcionado muy bien. Y si se fijan aquí, sí alcanzó profundidades casi de 3 metros, 3.5 metros, pero no desbordó. Esto es porque la caja tiene un área de casi de 6 metros de ancho por 4 metros de alto, que da una eficiencia hidrológica
bastante importante para periodos de retorno casi hasta de 25, 50 años. Pero si se fijan, para esta tormenta, la quebrada no inundó los mercados. Más que todo por aquello, tal vez, la escorrentía, quizá por las calles, ¿verdad? Pero no fue algo grave más que lo que nosotros solemos ver en zonas residenciales, en zonas urbanas. El otro resultado es el de velocidad. Nosotros tenemos el resultado de las velocidades. Nosotros podemos ver aquí velocidades un poco excesivas dentro de las canalizaciones, dentro de 4 a 5 metros por segundo. Son velocidades bastante altas, y debido a la pendiente que se tiene y debido a la canalización, y eso considerando que la rugosidad de Manning fue elevada y que nos reduce el tema de las velocidades dentro del canal. Estos dos resultados son los dos resultados importantes para la siguiente etapa, que es la etapa de análisis de amenaza, el análisis de vulnerabilidad y el análisis de riesgo, que son los insumos más importantes para ese tema. El caso de estudio, para ya casi cerrando la presentación, les voy a mostrar un zoom de las llanuras de inundación para el caso de estudio de la caja 5, donde parte de la quebrada empieza a inundar. Aquí estoy mostrando el punto exacto cuando la quebrada empieza a desbordar. Eso es casi a las 2 de la tarde, casi como entre la 1:45, 2 de la tarde, que ya la quebrada empieza un poco a desbordar alrededor de los 11 metros cúbicos por segundo en este punto, ¿sí? Entonces aquí estas son las capturas de ese punto exacto cuando empieza a desbordar. Si ustedes se fijan, ya la quebrada ya va alcanzando algunas profundidades ya de 2.3 metros, ¿sí? Y en la caja nosotros teníamos casi como 2.20, 2.10 metros de alto hasta la calzada de la calle. Se desborda por esta caja y empieza a drenar a través de las calles y empieza a inundar estas viviendas, se empieza a inundar todas estas viviendas también, y eso es lo que nosotros mirábamos reflejado en los antecedentes que les mostraba anteriormente, en los antecedentes del 21 de mayo, cómo la quebrada iba escurriendo y metiéndose dentro de las viviendas. Pero es por esta obra hidráulica que está acá. Entonces, esta es una panorámica, bueno, esto es una foto vista desde aguas abajo de la caja que les estoy mostrando. Esta fotografía fue tomada mediante un vuelo de dron que fue facilitado por parte de la alcaldía municipal para el análisis a detalle de esta quebrada. Entonces, si ustedes se pueden fijar, el estrechamiento que tiene o que sufre el cauce por esta caja que está en esta zona, por este paso vehicular. Tiene alrededor de 2.20, 2.40 metros de ancho y 1.40 metros de alto, casi insuficiente para los 11 metros cúbicos por segundo que se drenaron. Aquí muestro algunas salidas de la sección hidráulica de la cuenca. En esta ilustración podemos ver, la entrada de la caja, que es aguas arriba, cómo alcanza la cota casi de 972.20. Tiene una cota alrededor de 971.60 y podemos ver la sección de la salida de la caja, o sea, aguas abajo de la caja, que ya la sección es un poco menor. Y esto se lo explico así brevemente porque es mayor la altura, ya es porque el tema de la sección es más reducida, ¿sí? Y en términos técnicos científicos, la crecida
necesita para este punto una mayor energía. ¿Y cómo se obtiene esta energía para atravesar este obstáculo tan reducido? Entonces, lo que hace el flujo es aumentar su profundidad aguas arriba. O sea, eleva la energía potencial para favorecer el paso de ese flujo a través de ese obstáculo que es la caja. Entonces, por eso nosotros vemos un remanso dentro, aguas arriba de la sección, porque es debido a eso. Es debido a que el flujo necesita energía para pasar ese obstáculo y la obtiene creciendo en energía potencial, o sea, hacia arriba. Podemos ver eso. Estas secciones se pueden demostrar básicamente con la siguiente diapositiva. Les muestro la siguiente diapositiva, una sección de perfil de alrededor de 140 metros de esa parte del tramo. Si ustedes se fijan, aquí hay algo interesante, porque aquí en esa caja van a ver este pico, pero este pico no es un error, sino que es algo que está ahí. O sea, hay una socavación abajo de esa caja. O sea, hay como les decimos pozos, antes de llegar a esa caja. Y aquí ustedes pueden ver esta cresta, es lo que nosotros le conocemos como el remanso. O sea, el remanso no es más aquello que la acumulación de energía para poder pasar este obstáculo que es la caja puente, ¿sí? Entonces, este remanso favorecido por esta obstrucción es el que rebalsó. Ustedes pueden ver acá cómo en el minuto exacto, en el punto exacto, aquí se lo estoy señalando en rojo, cómo la quebrada está desbordando. Esto fue tomado de un video, yo lo tomé de un video, cómo desborda a través de ese punto la quebrada, que es este remanso que nosotros estamos mostrando. Casi son como 20 centímetros de remanso el que nos inunda estas viviendas que están acá, que si se fijan están casi al ras de la calle o más abajo de la calle, y nos inunda viviendas más aguas abajo. Esta es la caja que les mostraba anteriormente, ya con un caudal base, sin ningún problema, que es esta zona que se mira acá. Entonces, si se fijan, ya el perfil del nivel superior del agua ya es más bajo, abajo de la caja. Y aquí abajo ya se muestra otro remanso, ya empieza otra acumulación de energía, otra subida del nivel de la profundidad del agua para poder pasar otro obstáculo que es otra caja. Esta es la caja puente de número 4 que he identificado. Entonces, otra vez, el flujo necesita más energía para pasar estos obstáculos y los obtiene de esta manera. Básicamente aquí termina mi presentación. Solamente les voy a dar algunas conclusiones importantes sobre cómo ha funcionado el modelo. Si ustedes se pueden ver, un modelo así de sencillo, cómo nos sirve para identificar esos puntos críticos donde tenemos esos desbordes de las quebradas, cómo este tipo de información de modelos hidrológicos, hidráulicos nos pueden servir para el tema del sistema de alerta temprana que se está construyendo a través de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, así como esta cuenca. Se han modelado otras cuencas y se han comprobado, se han calibrado mediante en otras cuencas como la Salada, el Río Chiquito. Se han estado calibrando los modelos hidrológicos hidráulicos para favorecer estos procesos de obras de mitigación, para favorecer estos procesos de obras preventivas como sistemas de alerta temprana, el sistema de alerta temprana que se está construyendo,
a través de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, gracias al apoyo de la Alcaldía, gracias al apoyo que se por parte del señor alcalde y por parte de los jefes superiores, toda esa visión que se tiene por querer crear un sistema técnico-científico más avanzado y de primera mano para la capital. Todos estos insumos sirven para ese tema. Y así como este, hay otros que hemos estado modelando. Ya aparte de esto, ya lo explicó el ingeniero Dago en la ponencia del día jueves. También forma parte del sistema y las obras de mitigación. Y básicamente algunas conclusiones ya un poco más técnico-científicas. Tenemos que la precipitación acumulada en los 5 días anteriores al 21 de mayo del 2020 fue de 82.5 milímetros en la estación de la colonia Brisas de Olancho. Es una estación que tiene Snaos Copeco dentro de esa cuenca y que ha sido de vital importancia para hacer este análisis. La precipitación acumulada para el día 21 de mayo del 2020 fue de casi 29.6 milímetros en una tormenta que duró desde la 1 de la tarde y hasta las 4:30 de la tarde, dejando un pico de alrededor de 15 minutos, en un periodo de 15 minutos de 10.2 milímetros, entre la 1:45 y 2 p.m. La lluvia más intensa fue entre la 1:30 y las 2:30, que favoreció la crecida mayor de la quebrada. Para el modelo hidrológico se consideró que la precipitación fue uniforme dentro de toda la cuenca. ¿Por qué se consideró uniforme? Porque aparte de no solamente su posición, sino que también es parte del estudio. Se consideró uniforme porque a través de las imágenes de radares meteorológicos que se tiene acceso, se demostró que la intensidad de la lluvia fue pareja dentro de los 3.5 kilómetros de la cuenca. Entonces, por eso se utilizó una sola lluvia para toda la cuenca. Las conclusiones: el caudal máximo simulado para la tormenta del 21 de mayo del 2020 fue de aproximadamente 15 metros cúbicos por segundo. Ese fue el pico. Sin embargo, el caudal de desborde de la quebrada en los sitios críticos fue de alrededor de 11 metros cúbicos por segundo, ya cuando empezó a desbordar la quebrada e irse hacia las calles y hacia las viviendas. El desbordamiento de la quebrada ocurrió entre las 2 p.m. y las 3 p.m., una hora después de que comenzara la tormenta. O casi antes, más bien casi como entre 30 y 45 minutos, pero ese es el estimado que duró más o menos la crecida. El modelo hidráulico de la quebrada muestra que el caudal y la profundidad de flujo en los sitios críticos coincide con los videos y fotos registradas. O sea, con esto nosotros estamos diciendo o tenemos un primer ensayo de la calibración de este tipo de modelos. Este tipo de modelos ya están un poco finos para ser utilizados para cualquier tema de los que les comentaba anteriormente. Entonces, ya con esta antecedentes, por eso les quise recabar primero los antecedentes dentro de la cuenca y ubicar ese punto donde hubieron esas inundaciones y esas fechas y esas horas para ver cuán eficiente era el modelo. Y claramente estamos viendo que a través de esos videos el modelo funciona, diría yo, perfectamente. Para la tormenta que se simuló, y creo que funcionaría también para otras cuencas. O sea, ya el modelo ya está un poco más fino. Y con esas conclusiones termino. Muchas gracias por la audiencia, por estar escuchando y por interesarse por este tema. Les dejo con el moderador principal por si hay algunas preguntas. Con mucho gusto a resolver. Estoy a disposición de ustedes. Ok, ingeniero Granados, muchas gracias por su colaboración al respecto, ¿verdad? Realmente que toda esta información técnica
va a servir de mucha utilidad, sobre todo en estas dificultades que acabamos de pasar recientemente, ¿verdad? Y ver que pues definitivamente tenemos que incorporar todos estos aspectos técnicos a nuestros diseños. Dentro de los comentarios, ¿verdad? Hay múltiples comentarios felicitándole y pues agradeciéndole por su participación. También tenemos diferentes preguntas, ¿verdad? Vamos a tratar de abordar las más posibles. Bueno, vamos a leer la primera pregunta para ver si nos puede ayudar al respecto. Nos comentan en la primera pregunta si puede repetir nuevamente el procedimiento o dar una breve retroalimentación sobre el cálculo de la curva número y abstracción inicial. Ok, básicamente el tema del cálculo de la curva número, lo primero que se tiene que tener es la cobertura y uso de suelo de la cuenca. Les voy a mostrar aquí la diapositiva. Aquí está. Tenemos esta. Entonces, el primer insumo, como les mostraba, es la cobertura de la cuenca. Saber qué área está urbanizada, qué área forestada, qué área está vegetada, qué área está cultivada, etc. En este caso, para nuestro cuenca, básicamente la mayor parte era urbanizada, ¿verdad? Entonces, ese promedio ponderado, o sea, se saca un promedio ponderado de cuál es la importancia del área urbanizada, cuál es la importancia del área forestada, del área cultivada, etcétera, se saca un promedio ponderado. Con ese promedio ponderado se obtiene el cálculo de la curva número mediante las fórmulas que se tienen en el libro de Devente Chow. Ahí se puede encontrar la fórmula. Y posteriormente a esto, ya seleccionada qué tipo de curva número vamos a tener, si es CN1, si nosotros vamos a modelar en condición seca, o si es CN2 en condiciones medias, o si es CN3 en condiciones saturadas. Entonces, ya con ese CN nosotros vamos a calcular la retención potencial que pudiera tener la cuenca. Entonces, aquí nosotros que tenemos que la retención potencial de la cuenca está determinada por esta fórmula que nos va a dar nos va a dar un resultado ¿cómo se llama? En pulgadas. Ya después de esta retención potencial se obtiene lo que es la parte de la abstracción inicial, que se considera un 20% de la retención potencial que tiene la cuenca. O sea, solamente el 0.20% de la retención que se puede dar dentro de la cuenca. Y esta abstracción inicial, que es la que nos sirve para ingresar dentro del modelo o del software del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, es el que nosotros utilizamos. Por ejemplo, aquí si ustedes se pueden fijar, yo les decía que la abstracción inicial para un CN3 era alrededor de 5 metros. Y eso es lo que se puede verificar acá. Si se pueden fijar, la abstracción inicial que va a tener esa cuenca va a ser alrededor de 4 o 5 milímetros. O sea, de la lluvia total que caiga, esto es lo que va a abstraer la cuenca. O sea, prácticamente no va a extraer nada. O sea, prácticamente toda la precipitación se va a escurrir. O sea, 26 milímetros se van a escurrir. Y más que fueron intensos, la crecida va a ser un poco más repentina y más intensa, con mayor velocidad. Entonces, básicamente este es un proceso que está reflejado en el libro de Devente Chow. También se puede encontrar la metodología en el famoso libro de obras referencias hidrológicas hidráulicas del FIS de allá por el año 2000, creo que es. También se puede encontrar la metodología de esto. Pero la metodología básica está dentro del libro de Devente Chow y otros libros de referencias bibliográficas. Ok, muchas gracias, ingeniero, por esa respuesta. Tenemos diversos comentarios, como le comentaba, felicitándole. Le dicen que no podría esperar menos de su gran capacidad profesional y que están satisfechos por ese equipo que tienen en la unidad municipal. Sin duda que este estudio y otros pues formarán parte de las decisiones de la administración de la alcaldía. Otra pregunta, ingeniero, nos preguntan cómo se llama el software para modelar en 2D del Cuerpo de Ingenieros de USA, de Estados Unidos.
Este es, gracias Junior y gracias por los comentarios acertados. El modelo hidrológico no lo coloqué aquí, bueno. Pero sí es el modelo famoso que se llama HEC-RAS, aquí lo voy a escribir. Es, en sus siglas es inglés, es River Analysis System o Simulation, me parece. Pero este es el software que se utiliza para modelo hidráulico. Es de código abierto, o sea, es gratuito, se puede hacer la simulación no solamente de cauces naturales, sino que también se puede hacer la simulación de canales como cunetas, canales principales, y tiene un sinnúmero de aplicaciones. Aparte de este software, hay mucho software de aplicación de modelos 2D. Hay un modelo español que se llama IBER, hay un modelo europeo que se llama InfoWorks, hay otro modelo que se llama Mike 11, etcétera. Hay un sinnúmero de modelos hidrológicos, hidráulicos que nos ayudan a hacer la modelación de estos ríos y quebradas para diferentes temas de mitigación, sistemas de alerta temprana, etcétera. Ok, muchas gracias, ingeniero. Siguen comentando por acá, ¿verdad? Excelente presentación. Le felicitan por su ponencia. Nos preguntan también, con estos resultados que se obtuvieron del análisis, ¿qué opciones se puede desarrollar por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para mitigar estas amenazas? Bueno, esa es la idea. Básicamente se buscan algunas alternativas. Las alternativas van desde obras hidráulicas, estructuras físicas y desde obras no hidráulicas, claramente, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos modelos con el tema de alguna remedio de obras hidráulicas, por ejemplo, si nosotros a través de este modelo se lograra un poco ampliar esta sección de la caja puente, si pudiera tener una obra, una área hidráulica más eficiente, quizá no se hubiera desbordado en ese punto y el cauce hubiera transitado también muy bien y eficientemente a través del cauce principal. También hay otras obras no hidráulicas, como el tema de tal vez hacer unas pequeñas obras de retención en la cuenca alta, en las partes que quedan de la cuenca, porque prácticamente la mayoría está urbanizada, pero se pueden identificar algunos sitios de obras de retención que mitigan un poco, atenuan un poco, dependiendo del volumen que se pueda recolectar, el pico de la crecida, el tema de las velocidades. El tema de limpieza de los cauces es muy importante. Aquí nosotros estamos considerando, si se fijan, un coeficiente de rugosidad bastante elevado. Si se mejora ese coeficiente de rugosidad a través de la cuenca, se pudiera obtener un poquito de resultados, pero no, el resultado no es tan eficiente así como el tema del mejoramiento de las secciones hidráulicas, de las obras que actualmente están existentes y de mejorar la canalización y mejorar la retención de agua en la cuenca. Ok, ingeniero, gracias, muy amable por su respuesta. Nos preguntan también si tienen ustedes un mapa donde estén colocadas las estaciones para obtener los datos de precipitaciones. Claro, sí. Brevemente yo les mencionaba en diapositivas anteriores que la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través del apoyo técnico científico de la unidad donde estoy, la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos, se está desarrollando un sistema de alerta temprana de primer mundo, prácticamente un sistema de alerta temprana en tiempo real. Ya hicimos un ensayo con todos estos modelos y con la cuenca alta del río Choluteca para el tema de ETA y IOTA, en los cuales pudimos
alarmar o alertar o dar ese mensaje con tiempo de anticipación a las autoridades edilicias para el tema de la evacuación y preparación de las zonas más riesgosas del tema de inundaciones. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con toda esta red que se ha instalado desde octubre del 2019, o sea, ya tenemos más de un año de datos de precipitación y de datos de sensores de nivel de río. O sea, tenemos instalados 7 sensores de nivel de río a lo largo de los cauces principales del río Choluteca. Estamos en el proceso ahorita, durante estas lluvias, durante este año hidrológico y durante el siguiente, se van a calibrar para calcular las curvas de descarga, para calcular esos niveles de alerta verde, alerta amarilla, alerta roja, que nos van a servir en tiempo real para alertar a la población y a las autoridades edilicias. Tenemos alrededor también de 7 pluviómetros automáticos ahorita instalados dentro de las principales cuencas, en la parte media alta de las mismas. Con esta precipitación, nosotros lo que estamos logrando, con esta precipitación dentro de estas cuencas, esta precipitación se está modelando dentro de estos modelos. Este ya era un modelo muy urbano, tenemos otros modelos de la cuenca alta. Dentro de esos modelos se ingresa esta precipitación, se hacen los mismos, se aplican los mismos modelos de abstracciones, etcétera, y se calcula cuál podría ser el caudal de crecida. Y este caudal de crecida ahorita lo estamos calibrando con los datos de sensor de nivel del radar que se tienen instalados en los diferentes puentes y diferentes ríos de la capital. Entonces, toda esta red nos está sirviendo para eso, para crear un sistema de alerta temprana muy fino, y que la población va a tener acceso a ese sistema a través de una aplicación web, a través de una página web dinámica. O sea, que la población pueda observar en tiempo real cuál es la precipitación que está cayendo, cuáles son los niveles de alerta en que se encuentran los principales ríos. Todo eso lo queremos dejar, y ya se está caminando. El primer paso era el tema de este sistema alerta, de este sistema de monitoreo en tiempo real. Y este sistema de monitoreo en tiempo real se va a expandir a enero o febrero del próximo año. Se van a instalar 5 estaciones pluviométricas más, alrededor ya un poco más en la parte más central de la cuenca, ya dentro de la ciudad, y también algunas estaciones que se van a instalar ya hacia la cuenca del Río del Hombre. También se van a instalar 4 sensores más de nivel del río para monitorear ya los caudales más aguas arriba de las principales cuencas, para determinar en tiempo y forma cuál es la crecida que nos viene, o sea, cuál es esa crecida que nosotros vamos a tener aguas abajo y cómo nos va a repercutir. Entonces, es todo un sistema que nosotros a través de la alcaldía se está montando. Eso. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Hay varias preguntas, están bastante interesadas con respecto a la temática. Nos preguntan por acá, ¿la alcaldía municipal cuenta con un plan de inversión en esta área? Sí, actualmente, gracias a los cooperantes que siempre han estado de la mano con la alcaldía municipal del Distrito Central, el primero que ha estado... el primero que dejó este tema del desarrollo arquitectónico y conceptual del sistema de alerta temprana en el sistema de información municipal sobre estudios territoriales, fue a través de fondos del BESIE y con ayuda también del PNUD, el que nos dejó ese concepto básico del sistema de alerta temprana. Entonces, con fondos del BID, con fondos del BID, también se hizo un diseño arquitectónico del sistema de alerta temprana, y sobre este se ha estado adecuando para el Distrito Central. Eso es en la etapa de desarrollo arquitectónico y conceptual. Tenemos ya
el informe borrador de todo ese sistema para poder gestionar los fondos. Estos fondos se gestionan a través también de USAID, y entonces USAID, a través de la ONG internacional GOAL, que está muy empoderada de estos temas dentro de los barrios, dentro del sistema de la alerta temprana, se obtiene ese primer apoyo, esa cooperación para desarrollar este sistema de alerta temprana, para desarrollar estos modelos. También como contraparte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que también ha estado inyectando fondos para el desarrollo de este sistema de alerta temprana. O sea, la parte de los cooperantes, también la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha estado inyectando fondos para tener este sistema de primer mundo. Ahorita, actualmente, también la cooperación alemana a través del banco KfW está financiando obras de mitigación para inundaciones y deslizamientos. También le ha estado apuntando y se ha estado apuntando al sistema de alerta temprana. Con ellos se va a expandir el sistema, se van a comprar mayores sistemas de monitoreo, como los que les mencionaba anteriormente. Sin embargo, ya USAID, a través de GOAL, nos ha dejado la instalación básica de los primeros pasos. Ya nos dejó instalados los primeros 14 estaciones hidrometeorológicas en tiempo real. Ya a través de ellos mismos también se va a dejar la oficina del sistema de alerta temprana en tiempo real, que va a funcionar, donde toda esta información se va a estar siendo recolectada en tiempo real, y esta información en ese también data center se va a estar procesando a través de un modelo ya computacional, ya un poco más automático. Si bien nosotros estamos haciendo estos modelos manuales, a través de la contratación de desarrolladores informáticos que se tiene a través también de los fondos de USAID con GOAL, todo este proceso que nosotros los técnicos científicos hemos estado haciendo manualmente, se va a tratar de automatizar para ganar ese tiempo que se requiere para un sistema de alerta temprana, para que la población y que los tomadores de decisión tengan esa información a tiempo y que puedan tomar las mejores decisiones. Ya ese proyecto va a quedar a nivel de base con esos fondos de USAID GOAL, ya está funcionando. Ahorita lo hemos ya probado internamente con estas tormentas de ETA y IOTA. Tuvimos una buena respuesta. Hemos podido pronosticar en tiempo real y en forma cuándo se iba a desbordar el río Choluteca, a qué horas, hasta dónde se iba a desbordar el río Choluteca, etcétera. Se han hecho todos esos ejercicios y todos esos ejercicios sirven para calibrar este sistema. Y a través de los fondos de la cooperación alemana, todo este trabajo que está dejando USAID GOAL con la alcaldía se va a terminar y se va a dejar ya más fino para dejar un producto abierto a la población. Ok, muchas gracias, ingeniero. Hay una pregunta bastante puntual. Nos preguntan qué valor tomó como referencia para ingresar al HEC HMS en el apartado de Impervious, al ser una cuenca urbana. Ese se dejó básicamente el 0 al 20%, dependiendo de las 5 subcuencas que se analizaron. Y esto debido porque no se consideró un valor tan fuerte, porque ya dentro del coeficiente, dentro del CN, ya se consideraban los valores ya de la urbanización. Entonces, ya no es muy necesario a veces el tema del impervious, pero sí se consideró algún parámetro no tan fuerte, pero la mayor parte se analizó a través del coeficiente de la curva número. Ok, muchas gracias, ingeniero. Una pregunta más. Nos dicen, ¿cuáles son los retos que presentamos frente al cambio climático para la simulación hidráulica? Y nos dicen, ¿qué consideraciones adicionales se deben tomar en cuenta? Ok. Esto es una pregunta también importante.
Tú mencionabas en la presentación mía en el tema del análisis de la tesis que he preparado en la Universidad de San Carlos. Hemos analizado este tema de las intensidades de lluvia, de cómo las intensidades de lluvia o los pulsos de precipitación, les voy a poner la tormenta de diseño, cómo los pulsos de precipitación se han estado incrementando debido a toda esta, digamos, variabilidad climática, ¿verdad? Nosotros hemos estado observando, por ejemplo, en parte en una investigación que he hecho a los análisis de la estación meteorológica de la Universidad Nacional Autónoma, los datos fueron muy amablemente proporcionados para mi tesis por parte del decano de ciencia, el doctor Nabil Caguas, que me dio la facilidad de tomar esa información de los pluviogramas de la estación. Entonces hicimos ese análisis para ver cómo se estaban comportando la intensidad de la lluvia y cómo esa cantidad de lluvia que antes nosotros teníamos en periodos un poco más largos o en tormentas un poco más largas, ahora las estamos viendo reflejadas en periodos muy cortos. O sea, si ustedes se pueden fijar aquí, este es un ejemplo, pero no es la tormenta más intensa. Hubo una tormenta intensa ahorita que en 45 minutos, en una estación de la Duarte, tuvimos 60 milímetros de agua en esa zona. Y esto fue lo que nos causó el desborde de la quebrada grande, allá por agosto, septiembre, me parece que fue. Pero esto del tema de la variabilidad climática lo vemos reflejado en el tema de cuánta cantidad de agua nos cae en determinado tiempo. O sea, nos cae un montón de agua en poco tiempo, en un corto tiempo, así como estas lluvias que nosotros estamos viendo. Para el caso del sábado después de ETA, el sábado, creo que fue 7 de noviembre, tuvimos una gran cantidad de lluvia cerca del río Chiquito, y el río Chiquito estuvo en alerta roja por desborde de nuevo después de ETA, porque nos dejó una lluvia de 60 milímetros prácticamente en una hora, fue prácticamente algo. Y bueno, este análisis de precipitaciones intensas se ha estado viendo desde anteriormente. Dentro de la estación de la universidad, dentro del estudio que he hecho, me he fijado que hay pulsos de precipitación hasta de 18 milímetros solamente en 5 minutos. Eso es una lluvia súper intensa y prácticamente en un poco tiempo. Entonces, ahí vemos básicamente reflejado esto. Entonces, las estructuras hidráulicas que se propongan, los temas de análisis para el manejo de las cuencas, tienen que considerar ahora todo este tipo de consideraciones, la intensidad de la lluvia, el tema de la erosividad de las gotas de lluvia, el tema de lo grueso o de lo ancho que son las gotas de lluvia, el tema de todo esto, el tema de la temperatura también, que es muy importante. Se ha estado viendo un incremento de la temperatura a nivel local, ¿verdad? A nivel local se ha estado viendo esto que favorece procesos de mayor evaporación y condensación del agua en la atmósfera. Ok, muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta y Sí. Para cerrar, nos dicen, en el 2018, JICA hizo un lanzamiento sobre un manual de obras hidráulicas. La pregunta es, si para determinar el tipo de obra, ustedes lo están utilizando. ¿Cómo fue la pregunta, por favor? Nos dicen, en el 2018, JICA hizo el lanzamiento sobre un manual de obras hidráulicas. La pregunta es para así determinar el tipo de obra, si ustedes lo están utilizando. Sí, hemos tenido algunas consideraciones sobre el tema de obras hidráulicas. Siempre hemos considerado los puntos muy importantes que los expertos nos dejan dentro del territorio nacional, así
así como JICA ha trabajado bastante en el tema de deslizamientos y las grandes obras que se han hecho por el tema de contención de deslizamientos como el Berrinche, el Reparto, el Edén y los nuevos deslizamientos que se están conteniendo, bien ha dejado aportes bastante importantes para el tema de las inundaciones, como fue el tema de la modelación de la crecida del Mich, la identificación y el mapeo de las llanuras del Mich, que es una que se tiene, es informe dentro de la alcaldía, cuáles son las llanuras históricas del Mich que sirven para el tema del tema de ahora de las nuevas regulaciones que se están haciendo y de las nuevas obras que se están haciendo. Pero sí, todos estos aportes que nos han dejado JICA, que nos han dejado otras instituciones, siempre han sido valoradas y siempre han sido evaluadas para el tema de mitigación. Ok, le agradecemos muchísimo, ingeniero, por su estupenda participación. Estas pues son algunas de las interrogantes y las preguntas que surgieron a lo largo de la conferencia. Sí. Cabe señalar que si quieren tener mayor información sobre el proyecto y el desarrollo, pueden visitar la página web. Aquí en el chat pues quedó colocado el sitio web. También está el correo, lo pueden hacer uso, ahí está también en el sitio web. Ya para ir finalizando, ingeniero, no sé si nos quisiera dar algunas últimas palabras de despedida y algunos consejos para los futuros profesionales que ya dentro de poco van a egresar. Ok, sí, primeramente agradecido por la oportunidad que me han dado para participar y dar esta conferencia, que sé que en más de alguno o más de algunos ha quedado esa espinita para poder ahondar en este tipo de temas, para poder especializarse en este tipo de temas, el tema de hidrología, el tema de hidráulica, el tema de inundaciones, el tema de gestión de riesgo, que es tan importante ahora en estos tiempos, que se marcó contundentemente un parte de aguas después del MIT, que se ha estado progresando en esto. Los invito a los profesionales a que continúen estudiando, a que continúen investigando, a que continúen no quedándose solamente con el tema de las clases, que solamente para obtener el título, sino que continúen haciendo ese tipo de investigaciones, continúen desarrollando este tipo de proyectos para que puedan servir para la población, para que puedan servir para la comunidad, para que puedan servir para el desarrollo del país. Para que puedan, por ejemplo, optar a becas de maestría, de doctorados, etcétera, y que puedan traer toda esa información o todo ese conocimiento que se adquiere en países de primer mundo y que lo puedan venir a replicar a Honduras, porque esa es parte de nuestra labor. O sea, no es el tema de huir del país, sino que el tema es quedarse dentro del país con todo ese conocimiento que nosotros adquirimos, que nos fue dado a través del Creador y a través de las oportunidades que se nos han presentado, y traer todo ese conocimiento y poder aplicarlo. Y estar ahí de manera incisiva y hacerle ver a los tomadores de decisión, a las alcaldías, a los gobiernos, que esta información de técnica científica sirve para tomar decisiones, que sirve para tomar esas decisiones que puedan salvaguardar la vida y salvaguardar los bienes. O sea, sirva todo esto para dejar ese granito de arena dentro de la nación que nos vio nacer y que nos vio crecer. Entonces, los animo a que continúen y que se preparen mucho y que traigan todo ese conocimiento y que nos sirva para prepararnos y para mejorar nuestras universidades, nuestras instituciones, nuestros gobiernos, para el fin óptimo que es el tema de la población y el tema de los salvaguardas de los bienes y el tema del crecimiento económico y social dentro del país.
Muy amable, ingeniero. Antes de retirarse, fíjese que no, bueno, nos están insistiendo bastante con respecto a una consulta. Nos preguntan Sí. cómo pueden tener acceso las alcaldías del interior del país a este tipo de estudios. Claro, creo que se puede hacer una reunión con las alcaldías que puedan estar interesadas. Los podríamos poner en contacto con la coordinadora y directora del despacho municipal, la ingeniera Cintia Borjas, para que junto con los técnicos, con nosotros, podamos tener algún tipo de reuniones y acercamientos con las alcaldías. Aparte de estas relaciones, se puede obtener el tema de se puede acceder a información básica de la alcaldía, que ahorita está actualizándose cada 3 meses en la página amdc.gisclau.com, que es de acceso libre y público para toda la población. Usted puede entrar y encontrar toda la información sobre riesgos, sobre amenazas, ahorita estamos haciendo unos ensayos de cómo podemos subir los datos actualizados de precipitación en un mapa de acumulados de precipitación. No está al 100, quizá por algunos hayan visto que un día funciona, otro día no funciona, pero es por el tema de que estamos haciendo esos aspectos de cómo podemos ver cómo mantenerlo a tiempo, pero con gusto, atendemos. Ok, nuevamente les reiteramos, ¿verdad? Si tienen alguna interrogante, pueden visitar nuestro sitio web, ¿verdad? De Ingeniería Civil. Aquí en el chat, pues, queda el sitio web. Nosotros se las trasladaremos, las consultas al ingeniero Roberto. De igual forma, le agradecemos enormemente por esta participación al ingeniero. Sin duda, este conocimiento técnico será muy valioso para los futuros profesionales y para los que ya están ejerciendo en el campo. Agradecemos también, ¿verdad?, a todo el equipo de trabajo que ha estado colaborando para poder realizar esta pequeña actividad. También agradecemos a todos los participantes, los diferentes estudiantes de nuestra universidad, los que nos visitan de otras universidades, a los profesionales también. Pude ver también que habían algunos ex docentes del departamento. Entonces, agradecerles enormemente por su participación y recordarles que los esperamos para futuras conferencias. Todavía continúan. El día de hoy por la tarde vamos a tener la conferencia de microsonificación sísmica. Ahí pues en el chat está también el link para poderse inscribir en la misma. También está una encuesta sobre esta presentación para que nos ayuden a seguir mejorando en futuras presentaciones. Les rogamos que pues las contesten, es bastante breve, lo más les va a tomar un minuto. De igual forma, agradecerles nuevamente, ¿verdad? Y pues los esperamos para las próximas presentaciones. Gracias. Gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Bueno.